Una nueva era, nuevos inicios, nuevos conocimientos, tiempos de reseteo. Este y todos los domingos de 2 a 3 de la tarde. Reseteo con Adenauer. Entrevistas, análisis, comentarios, imparcialidad y objetividad por Ilustrados Radio TV Show. Reseteo con Adenauer. Bien, señores, buenas tardes. Una vez más, aquí en su programa Reseteo con Adenauer. Como cada domingo, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí haciendo todo lo posible de traer un programa que usted pueda valorar, que pueda apreciar, que a usted le guste y que usted pueda interactuar con nosotros también, porque esa es nuestra meta. Este es un programa totalmente instructivo, siempre tenemos invitados especiales, siempre hacemos todo lo posible de que los temas que vayamos a tratar con los invitados estén en el deseo de nuestros televidentes, ya que ustedes saben que la mayoría de los programas que nosotros tenemos a nivel de radio y televisión, casi todos van en la misma línea. Nosotros estamos tratando de hacer un programa como hacen los muchachos de Fuera del Cajón, un programa fuera del cajón, reseteado con Adenauer. Siempre le decimos a la gente que el programa que nosotros traemos aquí, o los temas que traemos, no van en defensa de líneas específicas. Aunque pertenecemos a una comunidad de fe, creemos en la diversidad, creemos en que la verdad está diseminada en todas las edades, en todas las denominaciones, en todas las personas de su orientación sexual, no importa, en todos hay verdades. A veces usted sabe que por los temas de líneas, cada persona determina defender una causa X, pero nosotros aquí le damos el espacio para que lo puedan expresar abiertamente. No necesariamente los conceptos que se emiten por aquí son de la planta televisora Ilustrados Radio TV Show, como también de Reseteo con Adenauer, pero sí nos gusta la interacción. Así que ojalá que usted pueda valorar eso, porque es nuestro interés de que todo tipo de persona, no importa su creencia, su credo, su etnia, pueda ver gustosamente Reseteo con Adenauer. Hoy tenemos un tema muy especial, sugerido por el invitado de hoy. Ha estado en su red personal hablando de esto y me pidió que estuviéramos hablando de este tema aquí. Lo entiendo muy interesante porque realmente hay muchas inquietudes allá afuera en el ámbito religioso e institucional, y muy específicamente en la parte del protestantismo. Y yo dije que está bien que íbamos a tratar este tema. Todos sabemos que las iglesias evangélicas en República Dominicana es donde nosotros más conocemos de su forma de manejo. Tienen muchas cosas y muchos aportes interesantes a la sociedad. Indiscutiblemente, creo que las iglesias evangélicas son las instituciones que mayor aporte le hacen al trabajo social, porque trabajan directamente con las familias y porque también a las personas que se sienten rechazadas o que se sienten aisladas, que se sienten que no se han desarrollado, que se sienten abatidas, heridas. La comunidad de fe de la parte protestante juega un papel muy importante. Todos los barrios están llenos de iglesias. República Dominicana es como los colmados, las iglesias. En cada esquina usted puede encontrar, como dicen por ahí, una iglesia pequeña, un ventarroncito, y de alguna manera interactúan con todos los sectores de la sociedad. Sabemos que hay muchas debilidades dentro de los sistemas, quizás ese sea uno de los puntos que tratemos hoy, pero sí no podemos dejar de ignorar que las iglesias tienen aportes significativos, y por eso en este día vamos a tratar ese tema. Antes de pasar al tema y al invitado, yo les voy a pedir que usted comparta la transmisión
les hago de conocimiento que nosotros estamos transmitiendo a través de YouTube. Usted busca Ilustrados Radio TV Show y usted va a poder accesar a esta transmisión en vivo sin interrupción. Ustedes saben que YouTube tiene ciertas facilidades que Facebook no tiene, pero estamos transmitiendo en las dos plataformas para las personas que no saben o no usan YouTube. Estamos en Facebook también. Así que yo les pido que usted comparta la transmisión, comente, interactúe con nosotros, nos haga sus preguntas, nos dé sus consideraciones y hagamos que este programa de hoy sea un programa sumamente especial. Si usted quiere hacer alguna llamada, el director le va a poner a usted el teléfono para que usted pueda hacer su llamada también. Y aparte de eso, usted puede también hacerlo a través del 829-371-3086. Vámonos con el invitado. El invitado que nosotros tenemos para este día es nuestro querido amigo y hermano, el pastor Junior Mora. Vamos a ver, señor director. Ahí está el señor Junior Mora, el pastor más joven de Boca Chica. ¿Tú eres el pastor más joven de Boca Chica? Ay, más joven. Ay, más joven. Junior, ¿qué tal? Bendiciones, un placer tenerte aquí en esta planta radial Ilustrados Radio TV Show y en el programa de Reseteo. Tú viniste hoy muy bacanito. Pastor bacano, mire, señores. Decidí imitar un flow, pero no voy a decir de quién. Pégate más del micrófono, a ver. Correcto. Muy buenas tardes. Bendiciones para todos los que nos están viendo en su programa Reseteo con Adenauer. La verdad nos sentimos contentos y privilegiados de estar por este lugar y poder compartir una conversación que sé que será de edificación y también es una conversación un poquito tediosa porque no todo el mundo tiende a querer tenerla. Ok, Junior, pero tú con esa gafita tú le vas a meter un poquito de terror a la gente. Está bien, déjatela, porque el Reseteo tiene que tener su flow también aquí. Mira, Junior, antes de que podamos hablar de este tema, dile a la gente quién es Junior Mora, qué hace Junior Mora, qué tiempo tiene en el Evangelio, qué tiempo tiene en el ministerio pastoral. Bien, Junior Mora es un joven, ¿verdad?, que vamos a decirlo de la manera que siempre decimos, gracias al Señor nacimos en un hogar, ¿verdad?, de creyentes, de personas que le han servido a Dios siempre, ¿verdad? Y hemos aprendido este camino de la vida, de la verdad, y hemos decidido, ¿verdad?, cada día poder emprender más lo que el Señor nos ha entregado. Junior Mora es alguien que Dios le ha permitido trabajar en diferentes áreas de la vida, en el ministerio. Ya llevamos un periodo de unos 8 años, ¿verdad?, en el ministerio pastoral, 3 años oficialmente como pastor y los otros 5 siempre hemos estado como auxiliar o asistente a pastor. Y de esta manera, pues, hemos ido creciendo en el área eclesiástica y dando lo mejor de nosotros cada día. Ok, Junior, ¿estás en un concilio? ¿Estás independiente? Cuéntanos un poco de eso. ¿Dónde está tu iglesia también para que la gente pueda saber? Sí, estamos, en la actualidad, estamos como independiente, ¿verdad? No hemos descartado que podamos trabajar o estar al junto de alguien para unificar las fuerzas, pero por el momento estamos independientes. La iglesia, ¿verdad?, está ubicada en la calle Fausto Cruz, sector Invicea. Calle Fausto Cruz, sector Invicea, estamos donde le llaman La Torres, el Play. Estamos en la misma Fausto Cruz, estamos allí para servir a la comunidad y a todo el que Dios nos permita servirle. Ok, estuve viendo en días pasados que estuviste haciendo una transmisión en vivo con relación al tema que nosotros vamos a tratar hoy. Y hemos visto que tú estás muy inquieto en los últimos meses
con ese tema de las dificultades que se presentan en las denominaciones. ¿Qué te lleva a ti a hablar de esto? ¿Por qué enfocarte en la parte conciliar y en esas debilidades? Porque básicamente el pastorado lo que se dedica es a trabajar con su gente. Pero te vemos inquieto en las redes sociales. ¿A qué se debe eso? Correcto. Este tema me ha motivado tocarlo por la razón de que durante muchos años nosotros hemos visto diferentes tipos de situaciones, que es la palabra que he utilizado para la parte pastoral, situaciones las cuales son muy críticas, tanto pudieras mencionar algunas dos, que son tales como la economía y la situación que siempre se presentan en los pastores de salud. Es una de las dos situaciones que han estado afectando el área pastoral. Y como tal tú dices, ¿por qué me he motivado? Excelente. Esto me ha motivado porque nuestra persona conoce de hombres serios, honestos, que han entregado toda su vida a trabajar a Dios, a trabajar a la comunidad. Aún así, muchas veces se han descuidado hasta de las partes personales, y dentro de las tales se le han presentado diferentes situaciones, como ya he mencionado, la economía, la salud. Pero he visto que durante estas situaciones presentadas a los pastores o la parte pastoral, he visto que la conducta manifestada de las instituciones, el cual debieran ser el soporte, como tal decimos, la cobertura, o quienes debieran abrazar y apoyar a este hombre o esta mujer que han dado el todo por la institución a la que pertenecen, he visto y tengo experiencia y he visto que la conducta manifestada por las instituciones es buscar la forma, o salimos de esa persona, lo quitamos, nos inventamos o buscamos la manera de que haya una situación, ¿verdad?, donde esa persona no pueda en ninguna manera ya ejercer lo que está ejerciendo. Es una situación muy penosa, ¿verdad? Si me permite, breve, en la República de Honduras hubo un pastor que pasó por una situación muy crítica donde dentro de esa situación su hijo fue asesinado. Y el testimonio de allí con evidencia es que la institución conciliar nunca presentó, la palabra se utilizaría es una solución, un consuelo, un abrazo. La institución, su conducta fue tratar de sacar a ese hombre que está atravesando por un tiempo crítico, sacarlo del sistema de su concilio, contrapirando por detrás de él, de tal modo que esto alarmó a la congregación, y poner la institución en el lugar donde debía, y decirle, pero ¿por qué en esta reunión no está de quien nosotros estamos tratando de que hoy no sea el pastor de este lugar? Son de las muchas situaciones, de las muchas problemáticas que si empezamos a mencionar, el programa no bastaría porque es un tema bastante largo. Ok, vamos a ver. Vámonos primero a analizar la parte económica. Tú dices que en el ámbito pastoral existen muchas necesidades económicas. Nosotros sabemos que en República Dominicana hay un alto porcentaje de pastores que no se prepararon, no se dedicaron al pastorado, no se dedicaron a hacer una profesión o de manera técnica, y en otros casos también pudiéramos decir que no tomaron la decisión, aunque sea de emprender. Todo esto porque la iglesia le enseña a los creyentes y a los mismos pastores que deben de estar a tiempo completo en el pastorado. Primero, vamos a analizar esa parte. ¿Tú estás de acuerdo que un pastor debe de estar a tiempo completo en el pastorado? ¿Y qué es el tiempo completo? Entendería que un pastor puede asumir la responsabilidad de tiempo completo siempre y cuando la institución asuma las responsabilidades correspondientes para que este hombre pueda cumplir con lo que le llamamos tiempo completo, o
un trabajo dedicado solamente a eso. Es como decir que yo sea aviador. Una de las preparaciones y capacitaciones que tengo más es del área de aviación. Que yo me dedique a la aviación me va a generar dinero, me va a generar que yo tenga un sueldo, va a generar que yo tenga una entrada fija. El otro día, para poder reforzar el tema, conversé con una miembro y líder de la iglesia adventista y ella me decía la parte que tú me estás preguntando, que a los pastores allí se les prepara, se capacitan durante un tiempo, hacen una profesión, luego de eso se instalan en su posición a la que van a ocupar, pero la institución a la que ellos pertenecen se hace responsable, salud, economía, vivienda y vehículo. ¿Para qué? Para que esta persona cumpla con lo que la institución le va a exigir. Ok, pero estamos hablando de una institución que tiene un sistema muy organizado. Correcto. Y por ejemplo, en el caso de la iglesia adventista, son muy dedicados al tema del diezmo, son fieles en ese sentido. Aparte de que son gente también que tienen empresas, por ejemplo, el Concilio de los Adventistas a nivel mundial, tienen muchos hospitales, tienen universidades, tienen fuentes de ingresos, además de que al estar fuera del país también tienen la ventaja de que reciben alguna subvención del Estado, del gobierno, y eso les facilita quizás dar cierto soporte al pastorado. Además de eso, le dan mucho apoyo con el tema de ventas de literaturas propias, o sea, ellos no se sostienen con literatura de otra institución, de otra sociedad bíblica, lo de ellos es específicamente, todo tiene que ir en su línea, o sea, tienen ciertas facilidades para quizás poder cumplir un poco con el pastorado. Ahora, tú dices algo bien, y es que ellos se dedican a prepararse. O sea, tú vas a encontrar médicos, tú vas a encontrar profesores, tú vas a encontrar en diversas áreas que ellos se manejan, ¿verdad que sí? Y por eso no es que se dedican a tiempo completo en la iglesia. Por eso yo te preguntaba a ti qué es tiempo completo, porque la iglesia dice que es tiempo completo. Bueno, de que a una persona le dicen, tú eres pastor, ya la gente entiende por default que ese no trabaja, que ese está 24/7 en la iglesia. Yo soy criado yo soy criado en el Evangelio. Yo, en el tiempo que tengo, no he visto un solo pastor que pueda decir que se dedica a tiempo completo. No existe para mí, y eso es una opinión mía personal, usted no tiene que estar de acuerdo, pero para mí no existe el pastorado a tiempo completo. Existe funciones que dentro de un tiempo libre ese pastor puede realizar por no tener trabajo, pero no existe ese tiempo libre porque el pastor no se pasa 24 horas visitando a los hermanos, no se pasa 24 horas ayudando a la viuda y a los huérfanos. Básicamente, una función que se ve en nuestro país de un pastor es, en algunos casos, de dedicarse al estudio para formarse y para el mensaje del domingo, básicamente, ¿entiendes? Entonces, económicamente, el concilio que tú me mencionas guarda una distancia a la mayoría de corte protestante, pentecostal, mucho más, porque carecen de preparación académica, como se dice dentro de la iglesia, secular. No tienen una formación secular, no han llegado ni al 8º curso. Entonces, a la hora de que hayan una crisis económica, debe de cargar, porque nosotros decimos carga el concilio. Ciertamente carga el concilio o cargan las ovejas. ¿Son las ovejas las que cargan con el pastor o es el concilio? La pregunta, ¿carga la iglesia con el pastor? ¿O carga el concilio? Porque el concilio, nosotros pretendemos que el concilio sostiene al pastor porque hay una élite allá arriba que es la que genera el dinero. Sin embargo, esa carga realmente no recae sobre los concilios, recae ciertamente sobre las ovejas. ¿Sí o no? En lo que tengo nunca ha sido de esa manera, porque a quien el pastor les rinde cuenta realmente es a la institución, no les rinde cuenta a la iglesia en cuanto a lo que hace como administrador del lugar donde es colocado. Uh-huh. Hay una responsabilidad en un X% que le otorga el concilio a la iglesia, pero es
hasta donde tengo entendido, en casi la mayoría de instituciones lo hacen una vez al año, donde el pastor recibe cierta apreciación. Imagínate la iglesia haciéndose cargo del pastor, una iglesia pequeña que pertenezca a una institución. El pastor recibe diezmo de diezmo, hasta donde tengo entendido, nunca he entendido esa parte, pero recibe diezmo de diezmo. O sea, el pastor recibe después que distribuyen al concilio, a todos lados, entonces que el pastor recibirá algo de la iglesia. Por eso tal vez te diría que no es una responsabilidad de la iglesia, porque ¿y la iglesia qué nos genera? Que no tiene una entrada. Bueno, todas las iglesias tienen entrada. Digo, tú me estás preguntando como que yo soy el invitado. Realmente el invitado eres tú, pero debo de decirte por la experiencia que he vivido, todos los concilios no se manejan igual como ya lo hemos establecido. Correcto. Ahora bien, el diezmo de diezmo es la parte que del diezmo que le entra al pastor local, él diezma de eso y se lo lleva al concilio. Eso es lo que se llama diezmo de diezmo. Correcto. Pero la responsabilidad recae sobre la iglesia. Es la iglesia la que realmente, dependiendo del concilio, naturalmente, es la que determina cómo sustentar al pastor. Entonces, por ejemplo, tú mencionas una iglesia de escasos recursos. ¿Cómo puede sostener a un pastor? No tiene la capacidad de sostener a un pastor. ¿Qué hace el pastor? En ese caso debe el pastor exigirle a los miembros que lo deben de sostener, porque la Biblia dice el obrero es digno de su salario. O sea, tomamos textos para justificar la forma de no accionar a favor nuestro y de nuestra familia, porque un pastor que no genere no puede darle a las ovejas. De hecho, si buscamos la forma de la ilustración bíblica con relación a pastor, ovejas, no son las ovejas que deberían de sostener al pastor. No. Porque la descripción de un pastor de oveja es el pastor que da lana a las ovejas. En nuestro sistema es todo lo contrario. Son las ovejas que tienen que fajarse para darle alimento al pastor. Y yo lo estoy diciendo a una gente que está en el pastorado. Claro. Pero es bueno que por lo menos es bueno el análisis, porque más que quizás una crítica para darle duro al concilio, lo que se debe de ver es cómo se han ido aplicando las temáticas usando la Biblia para justificar un estado de un pastor con una condición, por lo menos y sobre todo en tiempo de pandemia, que no tiene cómo sostenerse, y es el miembro el que tiene que cargar con su familia, con el pastor, y también cargar muchas veces con la sociedad misma que requiere de su atención. Entonces hay ciertas cosas que ahí creo que debe de ser corregida. Vamos a ver, ¿tú ibas a decir algo? Correcto. La parte que tú dices en cuanto a la interpretación de qué es un pastor y cuál es la responsabilidad de un pastor es la correcta. O sea, la oveja no es la que debe hacerse cargo del pastor. El pastor es el que tiene la responsabilidad de hacerse cargo de aquellas ovejas, de cuidarla, protegerla, velar por ella. En cuanto al término que conocemos real, no la aplicación que se ha dado en el tiempo presente. Porque en el tiempo presente, claro, y cuando hablé del tema, cuando empecé a hablar del tema, hace unos días atrás, lo dije, reconozco y entiendo que hay pastores que han aplicado lo que es su rasgo ministerial, el que le han otorgado, lo ha aplicado a sus beneficios personales. Pero yo reconozco también que hay hombres y mujeres de Dios que se han fajado toda la vida, tienen 20, 30, 15, 40 años, dando el todo por el todo, por una institución, y resaltan el nombre, engrandecen todo. Al final del día, no reciben tal vez la recompensa que en el término secular estamos esperando. El problema en este caso, y vamos a ir a una parte de algunos comentarios que veo que nos están haciendo llegar algunos de los que nos están siguiendo. Una de las problemáticas del concilio, por lo menos yo no voy a mencionar el concilio en que estuve, pero ¿cuál es el problema? El problema, sí, se está escuchando bien ahí. El problema es que en el concilio donde estábamos, tú no entras para que te sostengan. A ti te enseñan cuál es la metodología de esa institución. La metodología es diezmos y ofrenda, pero hay una distribución que desde un inicio se te dice cómo se ejecuta. Si tú asumes ese compromiso, a la hora de que tú estés pasando una situación, claro,
la humanidad llama a que yo responda. O sea, mi humanidad, mi sensibilidad, mi generosidad debe de evidenciarse en favor de un líder que hace algo por una comunidad X. Ahora, no debe de ser una exigencia, entiendo yo, no debe de ser una exigencia porque ya tú conoces la metodología. Ahora, vemos la debilidad que tiene el sistema con esa metodología. ¿Qué es lo que se debe de procurar? Hacer las correcciones de ese modelo que en vez de contribuir a un fortalecimiento integral y un desarrollo de ese pastor y de esa iglesia, sea entonces cambiado, sea modificado, se ejecute. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, el pastorado ciertamente, si hoy carece de ciertas facilidades para autosustentarse, lo primero que debemos de ver no es el problema del concilio, es el problema del pastor mismo. Porque el pastor mismo es el que debe de tener la capacidad de saber que tiene una familia. Que una iglesia que no tiene un sistema organizado donde pudieran haber ciertos beneficios, no puede obtener ni para él ni para sus hijos, por ejemplo, seguro de ley. No puede pretender que va a tener una entrada fija mensual como la obtiene una persona que está empleada. No puede pretender que va a tener bonos escolares o ¿cómo le llaman esto? Que se dan en empresas grandes anual. Ahora se me fue el nombre. Pero ciertos beneficios que dan ciertas empresas, tú no lo vas a tener en una iglesia, ni se lo puedes exigir. Entonces, eso lo vemos en la misma Biblia, en algunos textos del Antiguo Testamento, y lo vemos en nuestra sociedad cuando el pastor se siente que no está siendo sostenido como él quisiera. Entonces el mensaje del domingo o de la semana, yo voy a buscar el texto para que baje la mocha, o voy a invitar a alguien que maneja bien el tema para que me hable de eso y me motive a la iglesia, para que la iglesia se enfoque en dar, porque yo tengo una necesidad. En la pandemia eso lo vimos muchísimo. De hecho, la pandemia contribuyó porque los pastores que no sabían hacer nada tuvieron que comenzar a buscar qué hacer, porque no tenían. Entonces se dieron cuenta que su tema de fe no era tan de fe, que era una mala percepción y que no estaban preparados para ciertas situaciones que se iban a presentar. Déjame leer unos comentarios aquí. Gracias a las personas que se están conectando y que están compartiendo con nosotros. A Carlos Celedonio, que dice que ese flow que tiene el pastor. Hay un mensaje de Pedro Miguel Fernández. Está ya en pantalla, excelente, qué bueno, estamos cambiando, señores, estamos a la vanguardia. Dice Pedro Miguel, él es psicólogo, es también una persona dedicada al estudio de la Biblia desde el griego, es un bibliólogo. Hay concilios en los que el concilio paga un sueldo al pastor, pero en la mayoría es la iglesia la que sostiene, sea con un sueldo o con una proporción. Exactamente lo que yo te decía ahorita. O sea, el concilio no es per se quien carga con esa responsabilidad, porque el concilio lo que hace, mientras más grande todavía, más es la distribución que se hace, porque a mayor crecimiento hay que establecer normas regulatorias. Entonces, en esas normas regulatorias entra que el pastor debe de ser sostenido por la iglesia, ya sea, como bien dice Pedro Miguel, o con un sueldo o con una proporción de ese sueldo, ya sea un 40, un 50, un 60, un 70, dependiendo los casos. Carlos Ferrera saluda. Otro comentario que hace Pedro Miguel, el segundo comentario, antes de Carlos Ferrera, dice, mira, hay concilios en los que la iglesia que sostiene al pastor, y cuando es muy pequeña, la iglesia a la que va el pastor, muchas veces el pastor tiene que trabajar hasta que pueda ser sostenido por la iglesia. Algunos, como no tienen familia, viven miserablemente con lo que sea que consiga de la iglesia. Eso es un tema muy fuerte. O sea, por eso yo decía a inicios, no sé si Pedro estaba viendo cuando yo lo dije, que cuando hablamos del tema de economía de la iglesia, el problema está en que el que va a ser pastor va con su mundo en la cabeza de que lo van a sostener. Y por eso hoy tuve perdónenme a los pastores que no son así. Iba a decir un término vulgar, pero
esa cantidad de gente levantando iglesias por doquier, es porque en su cabeza está levantar una iglesia y luego levantar 5 o 6 iglesias porque saben que le va a llegar un diezmo y fácilmente un pastor puede echarse 60, 70 mil pesos en los bolsillos y en la medida que va creciendo, mucho más le va entrando. Entonces, por esa situación, en tiempos como la que estamos viviendo, en tiempos de pandemia, o en medio de una crisis, digo crisis para ponerlo de alguna manera, en medio de una crisis donde la gente ya no está tan convencida de ir a la iglesia para servir a Dios, eso va a traer problemas, porque ese pastor va a tener situaciones. Pero vamos a ver, con relación a los 2 comentarios que hizo Pedro, vamos a ver qué tú sigues diciendo. El segundo comentario que hace Pedro en cuanto a los pastores y el que tú acabas de hacer en cuanto a que muchos pastores van a levantar la iglesia con la mente pensando en esto que tú estás diciendo. Y es lo correcto que también lo toqué cuando hablé del tema hace unos días atrás. Yo creo y entiendo que esta situación que se ha generado, esta problemática donde la gente quiere ser pastor, levantar muchas iglesias por lo que puede recibir como beneficio, esta problemática en cuanto a decir culpa sería de los dos. Porque, por ejemplo, yo conozco de pastores que desean trabajar, desean incursionar, emprender algún negocio, pero se le limita porque tal vez tienen el deseo también de servir a la comunidad a través del pastorado, pero no pueden porque el concilio le exige que debe dedicarle a la obra el tiempo requerido que ellos entienden. Y esto limita que el pastor no puede coger un trabajo nocturno, un trabajo de amanecida, no puede coger un horario que sea a la hora de entrar a la iglesia. Son muchos los factores, o sea, no todo, porque hemos hablado del tema es situaciones pastorales y conducta de los concilios en cuanto a ciertas situaciones. Y el tema es bien largo. En cuanto a lo que dice el ministro, referente a las instituciones, es lo real. Hay instituciones que sí suministran a sus pastores los equipos, los recursos requeridos para que ese pastor trabaje bien, cómodo y que haga lo que tiene que hacer en favor de la comunidad y la obra. Yo conozco un concilio aquí en República Dominicana que en los últimos años ha modificado muchísimo su forma de manejo con sus pastores y sí, ese concilio está trabajando para colaborar con su pastor, y en medio de la pandemia vi ciertamente cómo se organizaron de modo tal que estaban ayudando a los pastores por encima de un sueldo que prácticamente le colocan. Esos concilios, con esas facilidades, han hecho un gran aporte a sus propias congregaciones. Ahora, ¿qué tiempo tiene ese concilio? ¿Qué tiempo le ha costado llegar a donde está? Esas son cosas que hay que tomar en consideración. Claro que sí. Ahora, a todo no se le va a poder medir con la misma vara, eso estamos clarísimos, no se le va a poder medir por la misma vara. Ahora, sin embargo, creo que el punto principal y que debe de ser analizado, diría yo, por el mismo pastorado, y en tu caso que es pastorado, es la preparación que tiene que tener una persona. Porque, vuelvo y repito, aunque Jesús dicta para mucha gente ser el modelo para nosotros, ciertamente no es el mismo modelo para nosotros. ¿Por qué? En el caso de Jesús tenía gente que, de acuerdo a lo que registra la misma Biblia o los evangelios, tenían gentes poderosas que no eran miembros porque Jesús no tenía iglesia, que hacían un aporte para lo que ellos hacían. Y como ellos se dedicaban a ayudar a la gente, sus aportes eran para ellos ayudar a la gente. De alguna manera, eso tenía que servir para gastos propios. Ahora, estamos hablando de una sociedad y una generación donde la chabacanería no era el pan de cada día como lo es hoy. Hoy la gente quiere ser pastor porque tener una estructura de 4 columnas o de 12 o de 20 columnas bien organizada, con luces, con buena música, eso exige inversión y eso exige que haya una entrada fija para sostener eso. Ahora, pues ese es un modelo que hemos hecho nosotros. Si usted entró a ese modelo, usted tiene que saber que ese modelo no siempre va a tener las condiciones para darle a usted lo que usted requiere, porque la mayor inversión, ¿dónde se va a ir? En esa estructura. La mayor atención de esos recursos, ¿dónde se van a ir? En esa estructura. ¿Va a ir directamente hacia las necesidades de la gente? Es difícil.
Puede haber una o dos que pueda tener quizás características diferentes a las que estamos diciendo, pero es muy difícil. Ok, vamos a ver lo que dice Carlos Ferreras. Carlos Ferreira dice, y yo no sé dónde está el maestro que lee los comentarios aquí, que siempre nos da la mano aquí. Él como que está de vacaciones, ¿qué le pasó a él? Máster, usted tiene que decirme para dónde cogió, porque sin permiso y todo. Dice, el dilema aquí es que eso de pastorear no es un empleo. Ok, vamos ahí. Lo primero es que pastorear no es un empleo, no es una carrera profesional. Nadie puede vivir de cultos y más cultos, de ofrendas y diezmo, ya que eso no es una entrada fija para una persona sostener su vida y la de la familia. Y lo está diciendo uno que era hijo de un pastor, para que estemos claros. Y por eso es que cuando un pastor lo sacan de un concilio, pierde su existencia y queda sin pito y sin flauta. Pues un pastor ni siquiera está regulado por el Ministerio de Trabajo, por eso tampoco es pensionado. Esto es sí hay más, pero esto es muy importante, esto que está diciendo Carlos Ferreira, eso es tremendo. Bien importante. Eso es para que estemos, eso, pero oye, tú eres pastor, oye lo que te está diciendo. Claro que sí. Y por eso, por lo que él está diciendo, yo decidí entrar en el sistema correcto, no caer en el lazo que han caído mucho de querer depender de una institución. Por eso decidí emprender mi negocio y de ello puedo yo sostener mi familia. Y ayudar a otro, exacto, eso es así. Lo que él está diciendo es lo real y es algo que yo siempre le he dicho. E incluso he participado en reuniones y cumbres conciliares a la cual no pertenezco y he aportado la idea de que nosotros invitemos a nuestros pastores y a las personas que están liderando congregaciones a que ellos incursionen cursos, le pongamos negocio, le pongamos idea para que ellos puedan emprender negocio y que mañana no puedan decir, no tengo esto porque no trabajo, no trabaje. Y también he optado por la idea, y lo he dicho a muchos, quiten los tantos días de culto que ustedes dan, no son obligatorios. Eso es un cambio radical. Carlos Ferreira dice, cuando un Vaticano evangélico, o sea, un concilio, no recibe el diezmo, ese pastor es enviado al abismo y sin retorno. Y estamos hablando de experiencia. Bien, porque Carlos es un hijo de pastor, yo también soy un hijo de pastor y conozco bien, por lo menos, parte de algunos concilios de República Dominicana. Y estamos hablando de la vivencia. Esto quizás se verá como un ataque, eso es normal que se vea porque lo que no se quiere es corregir en quienes lo vean así, lo que no se quiere es que se corrija. Pero eso que está diciendo Carlos es así. Mire, ¿cuántos pastores, como bien tú decías en uno de tus live, que ya no tienen la condición de ser pastor por la edad, porque le dio un derrame cerebral, porque le dio un infarto? Esos pastores quedan en el olvido. ¿Quién carga con ese pastor? La familia. Pero el pastor que no construyó y no logró por la feligresía entrar a su familia en el ambiente de la preparación académica, en el momento en que el pastor deja de recibir una subvención por parte de su congregación, lastimosamente, lamentablemente, se van, perdónenme que lo voy a decir así, lo voy a decir dominicanamente hablando, al carajo. Es real. Entonces, es ahí que debemos de abrir los ojos. La pandemia debe enseñarnos a nosotros a abrir los ojos. Todo tema de fe, de que eso es simplemente una buena esperanza, un mensaje muy motivador, muy alentador, pero muy lejos de la realidad. El plan es hacer correcciones. Dice Ferreira, lo único que le interesa, vamos a ver si el máster lo pone allá, lo único que le interesa a esos concilios es su dinero. Lamentablemente, la generación moderna de los concilios en eso se ha interesado. Quizás del 80 hacia atrás no pudiéramos decir lo mismo. Digo quizás, no conozco ese tema así tan profundo hacia atrás, pero como yo viví parte del 80, no viví ese ambiente donde había esa ambición. Ciertamente había un enfoque más en llegarle a la gente, en predicar a la gente. Y yo, que soy hijo de pastor, le puedo decir, pues mi papá comenzó por Constanza. A mi papá lo dejaron en Constanza, lo tiraron. Vengo ahora, quédate ahí, yo vengo ahora, y nunca más volvieron, para que mi papá aprendiera lo que era el pastorado. Hasta eso llegaron a hacerle a mi papá. Entonces,
¿Qué dice él ahí? ¿En cuál comentario? El último. El último comentario de Carlos que puso ahora dice, el cristianismo comenzó en el Medio Oriente como una comunidad. Se movió a Grecia y se volvió una filosofía. Oigan bien, comenzó una comunidad judía, se movió a Grecia, es decir, se helenizó y se volvió una filosofía. Dice, luego se movió al resto de Europa y se volvió una cultura. Luego vino a América o a Estados Unidos y se volvió una empresa. Una empresa es un negocio. Un negocio. Pregunta él, pero no se supone que fuera un cuerpo. Cuando un cuerpo se vuelve un negocio, no es una prostituta. Salgan de ella ustedes, mi pueblo. Eso es la realidad. Estamos haciendo negocio. Yo te felicito, por un lado, por lo que tú estás haciendo, aunque yo sé que tú no estás siendo bien valorado al igual que yo, porque tú has tratado de salir del sistema. Y salir del sistema cuesta. Mucho. Es acarrearte grande situación. Lo que están comentando ahí, están saliéndose del sistema. Pero eso cuesta, y lo sufren tus hijos y lo sufre tu esposa. Yo he tomado la decisión de hacer reseteo. No siempre traigo otro tema así, a veces traigo un tema más jovial, invito gente, porque esto no es una línea religiosa, este programa no es una línea religiosa, y no quiero saber de líneas religiosas, pero el tipo de mentalidad que nosotros hemos asumido no es bien valorada. ¿Por qué? Porque a veces se entiende que nosotros queremos dejar a los pastores sin pito y sin flauta. Mire, mi papá es pastor, y si yo tuviera la oportunidad de darle todo lo que mi papá perdió siendo pastor a tiempo completo como le enseñaron, yo se lo restituiría. Porque yo sé que mi papá ayudó a mucha gente. Mi mamá, sobre todo, también, que es de un corazón envidiable, los que la conocen saben. Pero la fe ciega, la fe tradicional de tiempo completo, limitó muchas cosas de mi padre y de mis hermanos. Aunque mi papá siempre ha sido un poquito más abierto, pero nosotros no vimos ese desarrollo. Mi papá llegó a una etapa del desarrollo de la iglesia evangélica, ya él estaba muy avanzado de edad. Que si hubiese estado en este tiempo con la capacidad que él tiene, mi papá fuera un boom. Mi papá es un ebanista. Y no ejerció la ebanistería y la carpintería por el tema de dedicarse a tiempo completo. Y él sigue pastoreando porque eso es lo que él ama, eso es lo que le gusta. Bien, él tiene que hacerlo. Mi mamá, por lo menos a sus 40 años, 36 años, terminó su carrera universitaria y hoy está en educación, siendo una psicóloga. Y por lo menos ella es una parte importante en el equilibrio de la economía de la familia. Pero cuando salieron del concilio que estaban, no hubo subvención para ellos. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que yo digo que hay que evaluar bien. Antes de darte la oportunidad, porque yo creo que aquí esto no es una entrevista, esto parece más un conversatorio. Quiero leer los comentarios de Julie del Valle. Muchísimas gracias, Julie, por estar ahí también con nosotros. Dice, qué chévere, hoy puedo escucharlos y ver en vivo. Muchas bendiciones. Gracias a usted, mi estimada, por siempre tenernos presentes. Qué chévere que les puedo ver. Ok. Dice, wow, qué temazo, dice ella. Qué temazo. Excelente. Junior, adelante. Claro. ¿Hay otro más? Y ¿cómo es que ella dice ahí? Que no lo veo desde aquí. Ese flow que tiene el pastor. Y ese flow que tiene el pastor. No, el pastor es un bacanito, mi estimada. Mira, ¿sabe? El tema, Adenauer, ha llegado a mi corazón con el fin de despertar a aquellos hombres y mujeres que han decidido incursionar en esto del pastorado. El pastorado debe ser algo que la gente desea hacerlo, porque a nadie se le debe prohibir, pero saber las consecuencias y las bendiciones, para decirlo así, que trae. Y cuando hablo de bendiciones, no hablar de bendiciones de que usted va pensando un pastorado en lo que usted va a conseguir a través de la feligresía, sino tratar de nosotros, como hemos ido trabajando, de hacer lo correcto, el bien, trabajar en pro de la comunidad. Por ejemplo, como pastor,
Muchos tuvieron miedo en medio de la pandemia. Sin embargo, le damos gracias a Dios que Dios nos cuidó, nos protegió y estuvimos todo el tiempo que la pandemia inició, estuvimos en la calle, trabajando, colaborando, estando en lo que entendíamos que era lo correcto. ¿Sabe qué me motiva a mí cada día a prepararme, a salir de este sistema que ha esclavizado a la gente y que la gente entiende que debe estar siempre currido, debe estar siempre entre las, vamos a utilizar el término como decían la gente, entre la farda de las madres? Una palabra que se me dijo a mí hace casi 2 años y fue la siguiente: un pastor en condición económica mala, inapropiada, no puede ser pastor de nuestro concilio. Eso me motivó a qué. Junior Mora, usted no es un viejo, usted es un joven con fuerza, trabaje, emprenda, y si usted quiere ser pastor, usted lo va a hacer, pero hágalo teniendo recursos, teniendo las posibilidades de que mañana su hijo, su esposa, su hogar no le falte nada y que usted esté pendiente a lo que tal vez la institución le quiera dar. Y de ahí en adelante es que hemos decidido cambiar nuestra mentalidad para tener un mejor vivir, porque tremendo. Pero comprendo cada uno de estos pastores, ¿verdad? Y comprendo esta conversación que hemos tenido y cada tema y cada comentario que ha dado cada persona que está viéndonos, ¿verdad? Ok, Junior, mira algo. Hay algo de lo que tú dices que te dijeron que hay que analizarlo también. ¿Cuál es el modelo del pastorado al que tú y cualquier persona quisiera imitar? ¿Al moderno o al que presenta la Biblia? Porque, como decimos, ¿es el pastorado una profesión? ¿Es el pastorado una profesión? No es una profesión, ni debe de verse como una profesión. Que tú no puedes ser pastor porque tú no tienes la condición económica para sostener. Eso hay que analizarlo con cucharita, por lo menos partiendo de lo que tenemos como ejemplo de la Biblia, es lo que yo te dije ahorita. Correcto. Porque el propósito, por lo menos que uno ve en la Biblia, no era el de hacer una institución religiosa. Por eso eran de comunidades, como decía Carlos Ferrera. El plan era que se compartiera como familia, tal cual como lo hacían los judíos en el primer siglo, que tenían la sinagoga, pero era un lugar de leer y estudiar su Torá. Pero después de ahí tu vida era normal, como cualquier ciudadano. Tú tenías que trabajar, tú tenías que pagar impuestos, y eso era para todo. Lo que pasa es que cuando comenzó este tema de encumbrar a una persona por encima de los demás, entonces ahí fue que comenzó a traer las dificultades, y en la medida, como va diciendo Carlos, en la medida en que ha ido modernizándose, y cada vez que se moderniza más, eso hace que haya un compromiso mayor económico en la cual el pastor termina siendo también víctima. Entonces, por eso es que yo creo que hay que analizarlo bien. Por ejemplo, yo estoy en el ambiente pastoral, como me llaman, porque realmente yo no me llamo pastor. Me llaman pastor. ¿Por qué me llaman pastor? Me llaman pastor porque de alguna manera yo he estado aportando en ese ambiente pastoral con conocimiento, con análisis bíblico. Me crié en ese ambiente y es lo que me gusta. Pero si fueran a tomar en consideración que yo no tengo 4 paredes, yo no soy pastor. Y el sistema está bien en esa parte, viéndolo desde el ángulo moderno. Ahora, desde el ángulo del trabajo y de la guianza, que debe de ser el enfoque principal, pudiera ser que yo lo sea. ¿Por qué? Porque no es una profesión. ¿Qué es la función del pastor? Ayudar a quienes, a las ovejas, que quizás no sea el mejor ejemplo, porque ser oveja no es un elogio para la gente que lo ve. Ve acá, ahí veo que la transmisión se cayó del Facebook, mira a ver. Veo que hay un elogio con eso de tener oveja. La gente cree que es un elogio decirle oveja. No es un elogio porque te están diciendo que tú eres incapaz.
ninguna oveja termina siendo pastor. ¿Tú has visto eso? No. Sigue siendo oveja. Entonces, no, pero lo que te digo, a ti no te llaman oveja. No. Tú fuiste oveja. Entonces, ¿qué fue? ¿En qué encarnaste? ¿Qué metamorfosis sufriste? Porque no es un lujo decirle a una gente oveja. Es como una gente que no entiende, que le dan con la vara y no entiende, que se le mete una mosca en las orejas y no puede hacer nada, tiene que venir alguien a darle. O sea, es una persona que prácticamente está incapacitado de hacer función. Entonces, aunque el ejemplo a inicios en la Biblia quizás no lleva al norte de lo que yo estoy diciendo, pero yo lo que quiero que entiendan la otra parte de la oveja que debe de entender el líder, que debe de entender el hermano, el creyente, el miembro. Usted debe de tener la capacidad de ser autosuficiente. Si usted no es autosuficiente para adorar a Dios, si usted no es autosuficiente para sostener su familia, entonces usted tiene un mal concepto de lo que es una vida de fe. Y usted está dejando que un sistema amañado, diseñado para controlar masas, controle todo lo que usted hace. Y ya lo sabemos que las iglesias, por lo regular, su mensaje no es el de orientar en muchas ocasiones. A veces es de enseñarle a tener control, hasta de cómo usted tener relaciones sexuales con su pareja. Entonces, por eso yo entiendo que, muy bien, hay que respetar la institucionalidad. Si usted entra a una institución, tú que estás formando un movimiento, es bueno que se entienda que sí, tú tienes la capacidad de formar un sistema y guiar a la gente por un camino en que tú entiendas que es el más correcto, pero al final hay que ver si la línea sería controlar las masas, y yo creo que eso sí sería problemático, y creo que en lo que no se debe de caer, y la experiencia misma que tú estás viviendo, que tú viviste en el tiempo de la pandemia, yendo a las iglesias, yendo a donde pastores con necesidades para darle la mano, eso mismo debe de servirte a ti para no cometer el mismo error, porque lo que tú hagas te van a hacer. ¿Me entiendes? Lo que tú hagas te van a hacer. Lo que tú digas te van a decir. Entonces, este es un camino para hacer correcciones. Adelante. Sí, claro. Ya viendo esta parte, es un tema muy largo, Adenauer, porque este tema tiene muchos análisis y todavía creo que debemos, ¿verdad?, al pasar del tiempo, seguir trayendo estos temas para que así muchos de los que ven puedan seguir reflexionando, meditando en lo que es correcto. Se entiende cada una de las cosas, ¿verdad?, que hemos podido hablar este día, pero hay que seguir trayendo a las personas que debemos reflexionar en cuanto a todos estos temas, en cuanto a todo esto que se nos ha puesto en la mano, y entender que un pastor debe buscar la manera de trabajar, de emprender. Y como le dije en una ocasión también a un pastor, en una ocasión creo que fue unos días antes, lo recuerdo como ahora, unos días antes de yo casarme, decidí hacer una actividad como despedida de soltero, una campaña de 3 días. Cuando hicimos la actividad, pues pongo a la persona, digo, vamos a poner a esta persona a predicar unos días. Bueno, predicó el primer día, le pregunto, ¿verdad?, porque siempre uno acostumbra a darle una aportación a esa persona. Le pregunto, ¿quieres que te dé la aportación de hoy, te la dé hoy o te la doy junta? Sucedió que el primer día se dio la actividad, pero los próximos días no se dio la actividad. ¿Sabe cuál fue el reclamo de la persona al no recibir la aportación en ese momento? Y después de eso, pues llegó mi boda y tuvimos unos días entretenidos, pasaron como unos días. ¿Sabe cuál fue el reclamo de esa persona? Varón, yo tengo 5 muchachos. ¿Sabe cuál fue mi respuesta en ese momento? Pero hermano, si usted tiene 5 muchachos, ¿para qué usted decide ser predicador si usted sabe que en esto hay falla? Usted no puede tener 5 muchachos contando con una ofrenda que le vayan a dar.
Y ese ha sido uno de los factores por la cual siempre he tratado de ser diferente en cuanto a esto de ser cristiano, ser un ministro del Señor. Entiendo que los hombres de Dios deben ir a trabajar. Hasta un puesto de China, pero hágalo, que usted tenga su entrada fija suya y que usted sepa que sus hijos van a comer de ese puesto de China. Importante. Y hay otra cosa más que hay que decirle, y yo lo voy a decir porque yo sé que tú no lo vas a decir. El diezmo es un sistema del Antiguo Testamento y no del Antiguo Testamento. Es un tema judío. Correcto. El pastor que tiene el sistema de diezmo y lo impone como una norma de fe está mal. No es que no lo pueda tener, porque puede haber porque eso es lo que Israel lo tenía como una forma de cubrir una parte, y lo tenían otras culturas, una parte de los gastos de ellos en el templo. Bien, y eso no fue judío, eso no fue de que Dios fue quien instituyó eso lo trajeron ellos de otras naciones. Porque eso era un impuesto, como se paga hoy el impuesto en República Dominicana. Recuerden sobre todo que el tema del diezmo era un tema de nación, no era un tema de iglesia, era un tema de nación. Y por eso usted va a encontrar en el mismo Malaquía que habla, la nación toda me ha robado, porque era un tema que tenía que ver con un pago de un impuesto y que tenía varios tipos de pagos que se hacían durante 7 años. En el año se hacían 2 y tenía que ver con la siembra. Eso no era para todo el mundo tampoco, pero el diezmo eran beneficiarios los pobres, las viudas, los huérfanos. Hoy eso no es así. Entonces, por eso yo le digo, el que va a establecer el sistema de diezmo para sostener al pastorado y mañana, por H o por R, por situaciones como la que estamos viviendo la pandemia, los hermanos dejan de diezmar y dejan de ofrendar. Usted no lo puede satanizar porque esos son los que lo han sostenido usted. Y vuelvo y repito, no son las ovejas que deberían de sostener al pastor, para que estemos claros. Usted nunca vio a Jesús sosteniéndose por las ovejas. Nunca. La Biblia está ahí. Escuche bien. Jesús y sus discípulos no fueron sostenidos por las ovejas. Habían gente que le daban a ellos para ellos darle a eso que nosotros llamamos ovejas, y que eran gente en situaciones difíciles, en situaciones económicas incómodas, sobre todo por el tiempo en que nosotros estamos hablando, que ellos vivían bajo el control de un sistema romano que no le permitía su desarrollo religioso. Y va más allá. El fariseísmo no podía imponer el diezmo y las ofrendas porque no le correspondía. Era a los saduceos, en este caso, que eran los que controlaban el templo. Pero ya esos son temas de otra naturaleza que hay que tratarlo en otro momento. Lo que sí yo quiero que entienda el pastorado, que me pueda ver hoy aquí, que si usted quiere desarrollo en cualquier situación, no deje de estudiar, no deje de prepararse y no deje de emprender. Y no se engañe usted mismo con eso de que usted trabaja a tiempo completo, que usted sabe que eso no es así. Por eso usted ve muchos pastores que se han dedicado a la forma evangelística, adoptan el sistema evangelístico, porque yendo a otras comunidades reciben beneficios económicos por predicar. Y por eso usted ve que hay mucha gente que hoy nosotros llamamos de que están a tiempo completo, utilizan las redes sociales para granjearse economía, porque las redes sociales te dejan todo el dinero del mundo si la sabe trabajar. Y por eso usted ve que predicadores de alta gama, que usted lo vio arrastrándose hace unos años atrás, usted lo ve ahora encumbrado, con buena jipeta, con buena casa, viajando para todos los lugares, porque tiene un equipo de trabajo que utilizan las redes sociales y no necesariamente dependen de los diezmos y la ofrenda de una comunidad específica. La iglesia tiene sus necesidades, señores, y hay que ser humano. Lo mismo que pasa a un pastor, Junior, tú que eres pastor, lo mismo que pasa a un pastor, pasa a los miembros. Claro que sí. Claro que sí. Y son más los necesitados dentro de la iglesia en relación con el pastor, porque el pastor prácticamente tiene su comida segura, aunque no sea mucho. Pero ¿y esos hermanos que no tienen trabajo? La mayoría que no tienen trabajo y que se le exige diezmar y ofrendar.
Entonces, hay que poner en balanza esto, señores, porque ciertamente el afectado aquí, ¿usted sabe quién es? Es la fe de la gente. Sí. El afectado, ¿usted sabe quién es? La misma institución, porque la gente está abriendo sus ojos y ya no quiere ir a las comunidades de fe. Todos nosotros los que hablamos de estos temas aquí, la gran mayoría, no estamos tan involucrados en los temas de institucionalidad. ¿Por qué? Y algunos que se han arriesgado, como tú, a abrir una congregación fuera de un concilio, lo han tenido que hacer porque han reñido con el sistema institucional conciliar. ¿Me entiende? Entonces, al reñir, tienen que hacerse tienda aparte, pero son más los que están a tienda aparte que los que están dentro de la institucionalidad. Ahora, ¿qué ventaja tiene la institucionalidad? El prestigio. El prestigio, ciertas facilidades que no lo tienen los que no son de esa línea conciliar. Pero, vuelvo y repito, en la medida en que usted puede durar 20 años siendo pastor en una iglesia, 30 años, 40 años, el día que difiera de un tema de fe, de esa institución, ¿tú sabes qué va a pasar contigo, Junior? Te vas a quedar fuera. Perdiste todo tu tiempo. Hay que hablarlo claro. Perdiste todo tu tiempo por no haberte preparado y terminas pasando la 1001 cuando se supone que al final de los años debías de estar por lo menos pensando en que vas a vivir una vida más tranquila por haber ayudado a tanta gente durante 20, 30 o 40 años. Entonces, dale tus últimas palabras, Junior, para terminar, porque este tema es realmente muy candente. Sí, no, y es un tema bastante amplio. ¿Sabe que al inicio de la pandemia, recuerdo que cuando nos tocó cerrar la congregación por orden ya presidencial, como a la semana, 2 semanas, como a los 15 días, pues empiezo a recibir las llamadas de los hermanos. Pastor, ya no estoy trabajando. Pastor, se me acabó esto. Pastor, esto. Mi orden en ese momento fue decirle a la tesorera, vamos a hacerlo por porciones hasta que haya un poquito de fondo. Luego que ese fondo se acabó, ¿sabe cuál fue mi compromiso? ¿Cuál? Salir, buscar más, tener en el momento para seguir respondiendo a las necesidades que más pudiera en este tiempo de pandemia. Que esa fue la satisfacción más linda que uno ha podido sentir, porque hicimos un trabajo en ese momento que tal vez para muchos fue, ¿cómo decirlo de esta manera? Yo recuerdo que muchos miembros que recibían de los beneficios que dábamos en el momento de otras congregaciones decían, wow, ¿y de dónde que ustedes sacan tantas cosas? Digo, que nosotros estamos trabajando, llamando. Es que una iglesia que da, recibe. Claro. Una iglesia que da, recibe. Y una evidencia de eso, Junior, es el mismo, para mí un ejemplo, Dante Gebel. Sí, claro. Está dando ayuda en otros países, incluso, porque es que cuando usted da, por eso no lo encontramos en un texto bíblico que dice que el que da, recibe. Claro que sí. El que exige, no recibe, es el que da. Y fíjate que mayormente nosotros recibíamos llamadas de diferentes lugares, pero al final lo que te quiero explicar es lo que estamos conversando hoy. El pastor no debe ser sostenido por la iglesia es la que debe empezar a recibir de aquello que le corresponde. Y me daba pena porque algunas personas se nos acercaban, miembros de otras iglesias, y nos decían, wow, usted sí es un pastor de verdad. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque mire, usted viene donde ni siquiera somos miembros suyos a darnos este beneficio porque entiende que hay necesidades y ha respondido al llamado. Hermano, es fuerte. Y yo le doy gloria a Dios por la gente que tuvimos el valor de salir en medio de la pandemia a hacer este trabajo. Pero hay que empezar a romper con esa mentalidad. Tengo 3 años oficialmente trabajando como pastor y nunca en la congregación he tocado el diezmo ni la ofrenda como un sistema de sostén para mí. Siempre que le hablo de él, en cuanto a aplicarlo, le digo, esto es para cualquier cosa que se presente en la comunidad y en cualquiera de ustedes. Bueno, mire, el tema es fuerte. Un caso que se nos presentó a nosotros fue en días pasados. Vi a una persona que pertenece a un concilio y necesitaba una ayuda para combatir una enfermedad. Y una de las cosas que ocurrió entre los que estábamos ahí, alguien preguntó,
Y el concilio no le ha dado para eso. Una persona que había dado todo para ese concilio. Ciertamente no. Entonces a veces provocamos que la gente se comporte como se comporta. Y digan todas las cosas. Y digan todo lo que tienen que decir por la forma en que nos manejamos. Yo creo que el concilio y los concilios deben de hacer una verificación. A veces me da un deseo de abrir una iglesia, honestamente, para demostrarle a la gente que ciertamente usted no necesita tener sistema de diezmo y ofrenda. Usted lo que necesita es tener el coraje y la valentía y ayudar a la gente. Voluntad. Y la gente va a actuar y va a trabajar. ¿Usted sabe qué es lo que necesitamos? Aprender a desarrollar a la gente. Correcto. ¿Qué debe de ser la iglesia? Un lugar de reunión como nosotros lo hacemos. Muy bien, alabamos a Dios, cantamos, brincamos. Eso es bonitísimo. Eso llena el alma de una satisfacción inigualable. Yo no puedo ocultar eso. Eso es una realidad. Que se te engrifen los pelos por la emoción, por lo que tú sientes, eso está bien. Que tú llores porque te compunge, eso está bien. Que tú sonrías estando al lado de los demás por ver su felicidad, eso está bien. Tú sabes qué es lo que nos daña a nosotros cuando comienzan esas dichosas exigencias. Cuando comienzan esa burocracia, ese manejo, ese asedio por lo que yo no recibo. ¿Ustedes saben por qué los gobiernos logran establecer su salud económica? Porque tienen que trabajar para desarrollar a la sociedad. Eso de alguna forma se revierte. Pero desgraciadamente el pastorado tiene miedo. Y yo le voy a decir algo, una de las principales causas para que usted no logre cosas en beneficio de otros es el miedo. Una de las causas por las cuales muchos pastores no se desarrollan es porque tienen miedo al qué dirán. Y otra de las causas es porque entienden que como los sistemas no lo pueden cambiar, yo me quedo ahí dentro y hago eso. Usted mañana es el que va a ser víctima de su propia decisión. Si usted sabe que hay un sistema que no está correcto, no lo asumas. Usted no tiene que hacer un lío en la iglesia para ir en contra de eso, para salirse. No. Yo no estoy de acuerdo con un sistema y yo no estoy en ese sistema. Me voy. Ya, simplemente en paz, en shalom. Me voy en paz y en shalom. Y hago mi vínculo con gente que tenga la misma capacidad y el mismo desarrollo mental. Y hacemos un trabajo a favor de la sociedad mucho más digno y mucho más ejemplar. Señores, yo le estoy diciendo de cosas que nosotros estamos viviendo. Yo nunca he estado en ese mundo, ni en teteo, ni que yo he estado dentro de la iglesia todo el tiempo, pero la experiencia me ha dicho a mí que hay cosas que se pueden lograr. Así que yo agradezco a las personas que se estuvieron conectando con nosotros. Hay un comentario más ahí de mi amigo y estimado el inframundo, Carlos Ferrera. Ese es, yo le digo el inframundo porque estamos en un grupo que así le llamaban, pero es un abogado de prestigio y un comunicador terrible también. Dice él en su último comentario, el que lo vea como ataque me da mal de 3. Hay otro comentario más que también él dice que pasa que aquí no se me actualizaron los comentarios, solamente veo el último. A Rafael Morales, un primo mío que vive fuera del país. Gracias, mi primo. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga mucho. Carlos Ferrera al final dice, al que no le guste lo que hablamos, los reseteamos, que compren un pasaje en JetBlue y se vayan fuera del país. Que eso es otra, Carlos Ferrera. ¿Tú sabes por qué están haciendo muchos pastores? Como aquí la economía no está buena y los cuartos aquí en las iglesias no están buenas, se están yendo a recibir ofertas para los Estados Unidos. Sí. Y allá entonces, lo que no hacen aquí lo hacen allá, porque allá pueden pastorear y trabajar. No, que tienen que hacerlo. Tú ves que el problema es de nosotros. ¿Qué dice ese comentario? Ese yo no lo leo. Oye, espérate, prende tu micrófono.
Prende tu micrófono, ayúdame ahí, que el otro máster se fue. Vamos a ver. Ese yo no lo veo desde aquí. No se escucha tu micrófono. No, ponte la bocinita. Ponte tu bocinita para que te pueda escuchar. Vamos a ver el último comentario de nuestro queridísimo hermano Carlos Ferreira. Ahí viene el máster. Tenemos un máster aquí que va a leer el comentario. Adelante. Él dice, los concilios no todos son criminales que introducen a los feligreses en una especie de monasterios, instituto bíblico. Allí duran 3 y 4 años estudiando fundamentalismos religiosos y otras rebequenderías teológicas. Esto produce un gran daño psicológico en la preparación del creyente, pues los gradúan al vapor y le dan un cartón, un título que no vale ni para tomar una guagua voladora. Pero ellos creen que son profesionales, listos para vivir en esta sociedad que exige tanta preparación profesional. Ay, perdónenme que uno se ría. Yo me río porque yo tengo pergaminos que yo lo pongo en mi currículo y no me vale para nada. Usted puede hacer el curso teológico que usted quiera. Eso no tiene un valor más que es más, ni en sus propios círculos religiosos tiene valor. Usted puede llevar un currículo lleno de diplomados teológicos a otro concilio, eso no vale nada. ¿Usted sabe qué es lo que vale? La recomendación de alguien, la valoración de otras personas. Señores, lo que estamos hablando es serio. Lo que estamos hablando es serio. Lo que está diciendo Carlos Ferreira no es fácil, es doloroso. Lo tenemos que decir por aquí porque no podemos decirlo en un púlpito, porque no nos van a dar la oportunidad. Lo tenemos que decir por aquí porque no nos lo van a permitir en un congreso, ni nos lo van a permitir en un 1 de enero, como una forma de que hagamos correcciones. Recuerden que yo dije al inicio que las iglesias juegan su papel importante. Ahora, si se corrigen las cosas, las cuestiones que hacen daño y que van en perjuicio del mismo pastorado, yo creo que logramos mucho más. Logramos mucho más. Tú ibas a decir algo, Ferreira. Mora. Tú dices que no lo hemos podido, que no nos dejan decirlo en los púlpitos ni en las conferencias, pero yo quiero decirte... Bueno, yo nunca he ido a la tuya a decir nada de eso, tú no me dejas. No mira cómo te ríes. Yo te dejaría. Ferreira, mira, a que no te va a enviar. El doctor sabe que yo te invitaría, él sabe que eres mío. Esos temas Dios me ha permitido y yo también me he permitido, porque Dios te permite, pero tú también te permites hablarlo en las iglesias, y lo he dicho. Tú. Una iglesia que no se prepara, una iglesia que vamos a... Pero tú no has vuelto más, de segurito que no has vuelto más. No me invitan más, no me invitan, pero al final del día, ¿sabe qué pasa? Muchos hermanos en el momento no dicen amén, ni sienten engrifamiento, ni hablan en lengua, pero más luego me llaman y me dicen, pastor, lo que usted dijo, eso es así. Mi pastor sí, pero te lo dicen en privado. ¿Tú sabes por qué te lo dicen en privado? ¿Tú sabes qué significa eso? Que el sistema no enseña a ser hipócrita. ¿Tú sabes qué me dijo a mí un ministro hace varios días? Yo le dije, en el 2024 nos vemos como regidor. ¿Sabe qué me dijo? Si no tiene cuarto, tú estás perdido. Digo, ¿tú sabes por qué estamos así? Por esa mentalidad. Y me le fui del lado. Pero mira, el sistema lo que te enseña a ser hipócrita. Mira lo que dice mi estimado Pedro Miguel. Ay, señores. Hay un comunicador de aquí de Boca Chica que a lo de la planta de los ilustrados, en una entrevista, dijo, sí, la gente de los frustrados, como nosotros nos llamamos ilustrados, y que la gente de los frustrados. Hoy yo voy a leer un comentario de una persona que se expresa que estuvo frustrado. Pedro Miguel, el psicólogo, el biblista, dice, así es, como dice Carlos, cuando terminé el seminario me sentí frustrado. Me dijeron en mi pueblo, ahora vas a conseguir trabajo, pues ya te graduaste.
Busca. Es más, tú ves lo que son teólogos graduados en universidades evangélicas. No tienen cabida en las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Vamos aquí. ¿Por qué? Porque las iglesias mismas enseñan que una persona que estudia mucho en universidades está descarrilado. Entonces, ¿cómo va a tener trabajo? No. Pero viene un Juan de los Palotes con un tigueraje de la calle que te hace par de chistes y ese sí tiene buena valoración. Señores, indiscutiblemente, nos guste o no, nosotros somos frustrados. Desde un ámbito somos frustrados. Desde otro ámbito somos gente que hemos abierto nuestros ojos. ¿Por qué? Porque yo no voy a someter a mis hijos a una frustración por una defensa religiosa. No. Yo quiero que mis hijos sean ellos. Si ellos aceptan esta fe que nosotros creemos de alguna manera, con todas sus debilidades, con todas sus incongruencias, con todas sus situaciones, que ellos la acepten, pero consciente de que no deben de estar en un sistema simplemente que beneficia a personas muy particulares. Porque el tigueraje que hay es innegable. Y yo sé que hay gente que ahí van a decir, ese no sabe lo que están hablando. ¿Usted sabe por qué nosotros no decimos todo lo que nosotros sabemos de lo que se da en los concilios? Porque esa no es la orientación de hoy. Pero nosotros podemos poner con lujo de detalle nombres aquí de figuras a nivel nacional de este país, de los concilios, con las diabluras que han hecho. Y que las víctimas han sido los mismos que lo han llevado ahí. Porque quienes lo llevan ahí son pastores, cuando hacen sus congresos. Y que ellos eligen sus autoridades, y esas son las que lo macanean después. Y esas son las que cierran las puertas para las comunidades. Y sabemos de un paquetón de gente que está enriquecida a través de la fe. Pero nosotros sabemos que eso se da. ¿Son todos así? No. ¿Son todos en las comunidades de fe? No. ¿Así? No, no son así. Pero se da y está ahí. Y por eso hoy tenemos que hacer este tipo de reflexión y corrección. Algunos le llamarán ataque. Bien, 2 comentarios más. Señores, yo me quiero ir, pero esta gente no me quieren dejar con los comentarios. Dice Pedro Miguel Fernández: cuando yo llegué de Costa Rica no tenía un espacio para hablar de lo que sabía dentro de la iglesia, en el mundo secular tampoco. Él se refiere porque él es biblista, un conocedor del griego. O sea, lo de él no es una teología pequeña, él entró en profundidad en Costa Rica. Y él dice, por eso tuve que ponerme a estudiar neurociencia y psicología. Y hoy él está fuera del país, creo que está fuera del país. Y lo que le ha abierto su puerta es su profesión. Es más, decirle a la gente, yo soy evangélico, no te abre puerta en ningún lado, para que estemos claros. Porque lo primero que te dicen a ti, si es evangélico, ese no va a poder hacer marulla. Hasta para eso tenemos mala suerte. Y por otro lado, dice Pedro Miguel, Carlos a Pedro Miguel, perdona, pero es que no puedo dejar de reírme, esto es penoso. Yo honestamente le digo, leyendo los comentarios de ustedes, me da deseo de llorar. Porque yo no me profesionalicé por dedicarme a tocar, cantar y hacer actividades. Y me ha costado romper con eso, entrando en el ambiente para yo poder lograr un espacio que de aquí a mis 60 años yo pueda decir, si Dios me da la vida, que pueda tener un trabajo, que pueda pasar mis últimos años con mi familia en bien. Y los que están dentro de la iglesia, que usted lo ve muy bien posicionado, búsquelo, no son rebequendas. No son rebequendas. Junior, perdóname que tú eres pastor, porque tengo que decir las cosas como son. Los que están en las iglesias que se han desarrollado y que hoy incluso pueden ocupar puestos empresariales, puestos políticos, puestos importantes, dejaron la rebequendería, no la fe, la rebequendería para profesionalizarse
y desarrollarse y ayudar a desarrollar a otros, incluso ayudar a desarrollar a quienes lo atacaban mientras ellos estaban dispuestos a dejar de ir a la iglesia para profesionalizarse. Es lo real. Eso es lo real. Eso es lo real. Nos guste o no, eso es lo real. Los que están hoy profesionalizados dentro de la fe cristiana, incluso son los que están modificando los mismos sistemas de las iglesias. ¿Por qué? Porque antes nuestros padres, nuestros abuelos fueron víctimas, no adrede, no con esa intención, pero fueron víctimas de un sistema que les secuestró sus derechos y sus deberes. Y hoy Reseteo termina de esa forma, señores. Reseteo termina diciéndole a la gente que tiene que prepararse. Pastor, miembro, diácono, evangelista, teje el tigueraje y fájese a estudiar, y fájese a abrir empresa, y fájese a ser próspero mediante el trabajo digno y concienzudo, y no mediante la fe, que eso es un tigueraje que a usted le va a costar muy caro, porque la vida le va a pasar factura en algún momento. Me dice Carlos Ferrera que este es el estilo de Junior Mora, que se parece al del pastor Bernardo Tiburcio, mi pastor, el real pastor, que da su vida que da su vida por... Junior, despídete que nos vamos de aquí. Dale la cámara a él para que se despida ahí. Nos sentimos, ¿verdad?, contentos y este diálogo de poder compartir un tema que no termina todavía, que es un tema bien amplio, y esperamos poder volver a compartir en su programa Reseteo con Adenauer, a través de Ilustrados Radio. TV Show. Me lo voy a aprender, lo voy a estudiar. Pero me siento más que contento de poder compartir, ¿verdad?, con este gran hombre que llevamos muchos años de amistad. He aprendido bastante de él. Y en estos días me dijeron que soy discípulo de él. Y me lo he creído. Pero de verdad que nos sentimos contentos y nada, poder compartir este tema y más, que sé que serán de gran bendición para las personas, porque lo que estamos diciendo aquí no es que se van para el infierno, ni que el diablo se lo va a llevar, no, es que estudien. Es al diablo que nos lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar a él porque tenemos ya basta de que la gente esté pobre, que la gente no tenga nada. Señores, nosotros los dominicanos principalmente vemos a los extranjeros que van a Disney World, a Europa, Asia, a todos los lugares. Y los dominicanos del área eclesiástica no nos podemos ni siquiera montar en una yolita aquí en Boca Chica cuando vamos a la playa. Además, no podemos sentarnos en una silla a la orilla de la playa. Eso es así. ¿Por qué? Porque no vamos con dinero. Eso ahora es así. Preparémonos, trabajemos, y cuando vayamos a algún lugar usted verá que vamos a poder darnos el lujo que queramos. Mire, Shalom. Terminamos diciéndole a Julie que ella confiesa que ha vivido frustrada en el campo profesional gracias al sistema que le impidió ser profesional en el campo que tanto lo anheló. Nunca es tarde, Julie. Coja ánimo y eche pa'lante y disfrute la vida. Así es. Que su fe es suya, muy personal, y nadie tiene que meterse en eso. Así que vamos a levantarnos, vamos a tomar las acciones de corrección, vamos a echar hacia adelante, vamos a hacer un reseteo en nuestra vida, porque mientras haya vida, hay oportunidades para lograr muchísimas cosas que perdimos por haber sido mal orientados en la fe que nosotros teníamos. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante, en un programa más de Reseteo con Adenauer.